Vamos a otro de los aspectos donde también el coronavirus ha significado tomar un paquete de medidas, poniendo énfasis sobre todo en el grupo de riesgo que son los adultos mayores. Sí, bueno, vamos a conocer en parte todas estas determinaciones que se han tomado para proteger a la población que está más en riesgo por el coronavirus, demostrado ya a nivel internacional. Estamos con Pablo Pizarro, director nacional subrogante del Servicio Nacional de Adulto Mayor Senama. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bienvenido, Pablo. A ver, háganos un resumen de cuáles son las medidas que se toman de manera inmediata, práctica, sobre todo con los recintos que albergan a nuestros adultos mayores en Chile. Ahora, una de las preocupaciones que tiene el gobierno son las personas mayores, porque es una de las poblaciones más vulnerables ante esta pandemia. Es por eso que el presidente Piñera tomó una determinación muy drástica con respecto a los establecimientos de larga estadía, que es la restricción y la suspensión de toda visita a los establecimientos de larga estadía. Eso va a impactar a cerca de 900 establecimientos con una población de 24.000 personas mayores que residen en esta residencia de adultos mayores. Con eso, el fin de esto es tratar de evitar la propagación de que personal externo pueda contagiar a un adulto mayor. Sería muy grave de que exista alguna persona mayor con el coronavirus al interior de una residencia por la facilidad de la propagación que puede ocurrir al interior de esta. Entonces, esa es una de las medidas drásticas que se toman en el INSOI. Y además aumentar las medidas de higiene al interior de los establecimientos de larga estadía con el propio personal que atiende a estas personas mayores. Por otra parte, se suspenden las actividades de los centros diurnos. En Chile ya existen más de 50 centros diurnos donde van durante el día personas mayores a hacer actividades de estimulación cognitiva y física, y esas se suspenden. Pero se van a reemplazar las actividades que realizan ese tipo de profesionales por otro tipo de actividades en el domicilio o a distancia. Finalmente, también se toma la determinación de suspender toda actividad de los clubes de adultos mayores. Y acá lo que quiero hacer es informar a los clubes de adultos mayores, porque ahora nosotros justo estábamos en el periodo de postulación del Fondo Nacional del Adulto Mayor, que es la instancia donde los clubes de adultos mayores participan por fondos para hacer actividades que ellos determinan. Este Fondo Nacional del Adulto Mayor se va a congelar hasta que pase la emergencia sanitaria, para que no estén preocupados de postular ahora a este fondo, sino que esperen que pase la emergencia para poder postular. Ahora, más allá de las medidas sanitarias, ¿qué otras medidas acompañan el tener que poner en cuarentena al final a personas que están, por ejemplo, en estos centros de larga estadía, que a lo mejor igual están esperando que los vayan a ver, tener contacto? ¿Qué se hace para acompañarlos en un momento donde no van a ver a sus seres queridos? Sí, efectivamente, lamentablemente el aislamiento social a este grupo, en particular a las personas mayores, trae consecuencias de salud mental a esta población. Entonces, es por eso que nosotros tenemos un trabajo, ya veníamos trabajando hace un tiempo con el Ministerio de Salud en desarrollar estrategias de teleasistencia con las personas mayores. Y, de hecho, terminando esta entrevista, me dirijo al Ministerio de Salud a terminar los protocolos de atención a distancia para estas personas, cosa de que ellos se mantengan en contacto con sus familiares con el uso de herramientas tecnológicas en las residencias, cosa que no impacte tan negativamente este aislamiento social que lamentablemente tenemos que hacer para justamente cuidarlos a ellos. Sí, y además que es una medida bastante anticipada. Bueno, esto está evolucionando de manera exponencial, ha sido la tendencia en todos los países. Ojalá no sea así, pero en Chile también debería empezar a haber cada vez más casos. Entonces, no sabemos cuánto va a durar. Y eso debe generar una preocupación y una incertidumbre dentro de toda la población de adultos mayores que están en las redes que ustedes atienden. Entonces, el soporte psicológico, la preparación, no solamente de ellos, sino que de sus familias y el entorno va a ser clave. Sí, efectivamente. Por eso nosotros ya habíamos desarrollado un protocolo para la fase 1 y 2, que está disponible en nuestra página web, en senama.cl, donde se dan algunas medidas y recomendaciones a la población en general. Y hoy día estamos subiendo el protocolo para la fase 3 el protocolo de actuación para todos los dispositivos de atención de personas mayores. Y también vamos a hacer recomendaciones en el aspecto, sobre todo el psicológico, que lamentablemente afecta bastante en estas situaciones de conmoción que en una pandemia que tiene un problema a nivel mundial. Ahora, ¿cómo están preparados si es que se reportan casos? No sé, si tú tienes un centro de larga estadía, porque ahora tenemos estas medidas críticas, en los 15 días anteriores podrían haber estado en contacto con familiares, por ejemplo, que hayan viajado, que hayan estado en contacto con alguien que esté contagiado. ¿Cómo se administra una crisis de este tipo dentro de estos hogares de larga estadía, donde hay muchas personas que están muy sensibles de contagiarse? Sí, efectivamente,
como les comentaba, hemos trabajado en protocolos con bastante anticipación. ¿Qué dicen esos protocolos? En particular, lo que hemos, dado que los centros de atención primaria son municipales, se ha puesto una persona de contacto en cada uno de los centros de atención primaria, cosa que sea el referente de los dispositivos de atención de adultos mayores, en particular de las residencias de adultos mayores. Cosa que, si hay algún caso, rápidamente actúe el sistema de salud en atención de este caso. Yeah. Y también las recomendaciones de los aislamientos. Los aislamientos en caso de mantener una cuarentena dentro de una residencia de adultos mayores que reúna las condiciones técnicas necesarias para cumplir un correcto aislamiento. Pablo, en medio de esta campaña de vacunación que se inicia hoy, no sé si hay estrategias, si se está pensando en que las vacunas lleguen a los adultos mayores y no sean los adultos mayores quienes deban ir en busca de la vacuna. Lo hablábamos recién con un doctor infectólogo, porque en el fondo también en los centros de urgencia, en los consultorios, en los vacunatorios, hay en el fondo circulación de virus, y si hubiese algún contagio de coronavirus podría ser un foco de riesgo. ¿Eso se está trabajando? Sí, efectivamente. Los años anteriores ya se había trabajado con la población de dependientes severos, de las personas que están postradas en sus hogares, ya se les atendía en el domicilio en la vacunación. Ahora se va a extender a otro tipo de población, y ahí justamente con este referente técnico que va a tener cada uno de los CEFAM, de los centros de atención primaria del país, se va a contactar con equipos de coordinación desde el Senama y desde el Ministerio de Salud para ir agrupando a personas y ver cuál va a ser la ruta que va a ser de vacunación. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días. El llamado de ustedes es, por ejemplo, a todas las familias que tengan adulto mayor y, en fin, que no se desesperen, que probablemente en esta o la próxima semana van a ir a vacunarlos a domicilio. No a la totalidad de la población, pero sí a la población que tenga más dificultades de desplazarse hasta los CEFAM. La idea es de que toda la población adulto mayor esté vacunada de aquí al 30 de abril. Tampoco es necesario, porque la circulación del virus parte de ahí en adelante, del virus de la influenza. Sí. Entonces, por eso es importante que en los primeros días, claro, hay una angustia natural de las personas por también ir a protegerse con esta vacuna, pero tampoco es necesario que todo ocurra en el primer día. Por eso, la estrategia que estamos usando con el Ministerio de Salud es una coordinación muy estrecha. Nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor, que tenemos el contacto con las personas mayores, con los clubes de adultos mayores, que sabemos cómo poder ir pesquisando estos casos, contactamos al Ministerio de Salud para hacer esta ruta de atención domiciliaria. Y que la población que pueda asistir a los CEFAM lo realice, pero tampoco la idea es poder aplanar la curva, al igual que el coronavirus, en la vacunación, de que no todo llegue el primer día. Ya, pues bueno, nos vamos a quedar bien atentos. Ahí a ustedes les toca también estar en contacto con un grupo que es el más afectado por el coronavirus y también por la influenza. La mayor cantidad de gente que muere por influenza justamente pertenece a este grupo, a los adultos mayores, así que a cuidarlos de todas maneras, y gracias por ese trabajo, Pablo. Sí, aquí hacer un llamado a la solidaridad, porque este es un tema de verdad que uno se tiene que cuidar individualmente, pero una responsabilidad que implica el cuidar a otro, porque las personas más jóvenes van a vivir una gripe normal, pero si se contagia una persona mayor, eso puede llegar a causar la muerte. Por eso es un tema de solidaridad de todos nosotros. Sí, pues así es. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día, nos vemos.